responsable del timón, pero no de la tormenta. To defend the dollar against the speculators. Nuestros impuestos, pagamos la deuda del Fobaproa. Fuera de balance. Un podcast de economía para todas, todes y todos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Fuera de Balance, un podcast de economía para todos. El día de hoy estamos presentando este nuevo proyecto que es parte de la red de economía fiscal, financiera y monetaria, la Redefim. Somos un grupo de estudiantes, profesores e investigadores universitarios interesados en temas económicos y sociales. Somos de diversas universidades del país y de otras latitudes del mundo. Nuestro interés es la divulgación del conocimiento. Queremos compartir y discutir de manera sencilla y accesible temas económicos que nos atraviesan en el día a día. Temas como la desigualdad, la inflación, los salarios, las crisis económicas o los mercados financieros, entre muchos otros. La Redefim es una red que busca salirse del dogma teórico para pensar en la economía de la vida cotidiana desde la pluralidad de ideas y diferentes disciplinas. Estamos interesadas en el estudio de la economía desde una perspectiva alternativa a la forma tradicional de hacer ciencia económica. Por eso, estamos convencidas de que el estudio de aspectos económicos del día a día deben ser democratizados a través de la participación de todas y todos y no solamente de la comunidad universitaria. El día de hoy, que arrancamos con este podcast, queremos empezar con uno de los temas más apasionantes, no solo para economistas, sino también para no economistas. Hoy, en Fuera de Balance, comenzamos discutiendo sobre el dinero y su naturaleza. Trataremos de responder algunas preguntas básicas como qué es el dinero, de dónde viene. Nos preguntamos si el dinero se crea o, como la materia, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si es que se crea, ¿quién o quiénes están encargados de dicha tarea? Esto es Fuera de Balance, un podcast de economía para todas, todos y todes. Mi nombre es Daniel Mirón. Y yo soy Andrea Rodríguez y juntas esperamos compartir con ustedes algunas ideas sobre economía para la vida diaria. Será un gusto para nosotras que nos acompañen en esta nueva aventura. Comenzamos. Usar imaginación y pensar con coraje. Fuera de balance. Como decíamos, este primer episodio queremos dedicarlo al dinero. Y para empezar, habría que decir que en la vida diaria, no solo toda transacción económica que realizamos, es decir, toda compraventa, está mediada por el dinero y sus diferentes expresiones, como el crédito y el endeudamiento. El dinero es una de las principales preocupaciones de las personas y está vinculado con nuestros salarios, lo que ganamos y con nuestro trabajo. El dinero también está presente todos los días en las noticias. Cuando prendemos la televisión oímos hablar de los mercados financieros o de temas como la deuda externa, los impuestos, el gasto de gobierno. El dinero está presente incluso cuando salimos al extranjero y tenemos que cambiar pesos por dólares u otra moneda para gastar. Todos estos ejemplos son temas relacionados de cómo ganamos y gastamos el dinero. Pero el dinero también está asociado a temas culturales, relacionado con valores sociales y formas de vida. El dinero también otorga estatus social para ciertos sectores de la población y también se asocia en algunos momentos con la avaricia y el despilfarro. También se dice que con dinero baila el perro, y esto nos recuerda que es parte de los dichos y la cultura popular. El dinero tiene muchas caras, tiene muchas formas de observarse y entenderse, y es por eso que en algunas ocasiones su estudio se vuelve muy difícil. Hoy hablamos de dinero para descifrar el enigma que existe en torno a este. Queremos empezar con la parte más abstracta, o al menos con la parte menos clara, es decir, lo que le enseñan a todas las personas jóvenes apenas llegan a una escuela o una facultad de economía, como nos pasó a nosotros. Pues basta con darse una vuelta por la biblioteca de cualquiera de estas escuelas, tomar un libro al azar, sobre todo de los llamados manuales de teoría económica, para notar que en efecto todos al menos le dedican un capítulo o un apartado a discutir el tema del dinero que, spoiler, indudablemente terminará no definiendo tan claramente qué es el dinero. Es lo típico. Sino pues descubriendo básicamente las principales funciones de este, que es como, digamos, la puerta de entrada o las razones por las cuales lo utilizamos y queremos tener dinero en nuestros bolsillos. Estas funciones básicamente son tres,
que aglutinamos como su función como medio para el intercambio de bienes y servicios en el mercado. En segundo lugar está su función como resguardo de valor, que funciona, digamos, a través del tiempo. Y en tercer lugar, por sus cualidades de ser unidad de cuenta, es decir, va a servir como una unidad de medida para todas las transacciones económicas que se realizan en la vida cotidiana. Sí, todo texto introductorio de economía plantea estas tres funciones, pero curiosamente no nos dan una definición del dinero, no nos dicen qué es el dinero, nos dicen para qué usamos el dinero. La primera función del dinero, que ya mencionaba Andrea, es servir como medio de cambio. Es decir, usamos dinero, si no exclusivamente, sí prioritariamente para comprar mercancías y satisfacer nuestras necesidades o gustos, aun cuando estos no sean vitales. Bajo esta lógica, se plantea que en una economía moderna, el uso del dinero facilita los intercambios, evitando dificultades que antes, en economías, se dice no modernas, estuvieron asociadas al intercambio por medio del trueque. Sí, al menos esta es una lectura bastante convencional, ¿no? Sobre el surgimiento del dinero. Y bueno, pues el trueque justamente ha sido visto como una forma primitiva o antigua de comercio, donde los productores podían enfrentarse con problemas a la hora de intercambiar los productos de su trabajo. Por ejemplo, en una sociedad donde cohabitan, vamos a poner un ejemplo clásico, un panadero y un cervecero. El típico de todas las clases de microeconomía. Sí. Podrían enfrentar dificultades para intercambiar sus mercancías si, por ejemplo, el panadero no quisiera aceptar esa cerveza a cambio de otorgar unas cuantas piezas de pan. En ese sentido, el trueque o el intercambio de pan por cerveza encontrarían pues límites claros. Es así como, digamos, tomando en cuenta este ejemplo, el dinero o cualquier forma que tome podría facilitar la adquisición de pan por parte del cervecero sin tener que entregar cerveza a cambio, sino un poco de una tercera mercancía que este panadero estuviera dispuesto a aceptar. En esta historia tradicional que nos cuentan los manuales de teoría económica, el dinero podría ser entonces cualquier cosa que nos ayude a solucionar las dificultades para que nuestro panadero y el cervecero realicen su intercambio comercial. Por ejemplo, si el panadero no busca intercambiar sus panes por cerveza, el cervecero estaría obligado a encontrar una tercera mercancía que el panadero esté dispuesto a aceptar para tener entonces acceso al pan. Y una posible solución podría ser que el cervecero otorgara sal al panadero, sabiendo que el panadero está interesado en aceptar dicha mercancía a cambio de sus panes y no cerveza. Esta tradicional historia sobre los intercambios económicos, así como muchas otras que se cuentan en las facultades y escuelas de economía, en realidad tiene un poco sustento en la realidad, como discutiremos más adelante, pero lo que sí demuestra es cómo la mayoría de los economistas identifican la función principal de dinero como medio de cambio para superar estas supuestas dificultades que están relacionadas con el trueque y las diferentes valoraciones sobre productos. Una perspectiva que hace referencia al carácter individual de los intercambios, dejando de lado los problemas comunitarios o discusiones vinculadas a la producción y otras implicaciones del dinero como los salarios, la inversión y muchos otros. Pasamos entonces a la segunda función del dinero de nuestro manual de economía, el cual nos dice que el dinero funciona como una reserva de valor. Esto quiere decir que la gente no siempre busca gastar todos sus recursos inmediatamente en el momento en el que los reciben, sino que buscan atesorar parte de lo que se ha producido o de su ingreso. Esto con el objetivo de gastarlos en el futuro, confiando en que este ahorro no pierda sus principales atributos. Siguiendo con este ejemplo del panadero y el cervecero, el dinero sería entonces esa tercera mercancía que sirve para facilitar el intercambio. Y a diferencia del pan, la cerveza o cualquier otro producto, no solo tiene una gran aceptabilidad entre las personas, también debería de tratarse de una mercancía que no se pudra, no caduque con el paso del tiempo, no se desgaste o al menos no tan rápido como sí sucedería con la cerveza o con el pan. Es decir, ser reserva del valor significa la facilidad del dinero para ser guardado hoy y gastarlo en el futuro. Y una vez más, el dinero, en esta función, se asocia con el intercambio comercial, aun cuando este no sea de forma inmediata. Dicen los economistas que ahorramos dinero porque somos personas muy inteligentes, que pensamos no solo en el presente y en derrocharlo todo ahora que tenemos el dinero en nuestras manos. No, como agentes racionales,
Pensamos en el futuro y buscamos guardar una parte de lo que hemos producido para el día de mañana. La tercera y última función del dinero en nuestro manual de economía es que este sirve como unidad de cuenta. ¿Y qué es esto? La unidad de cuenta en realidad es una unidad de medida para tasar lo que vale una mercancía respecto a otra y llevar a cabo el acto de compra-venta de bienes y servicios. Así como para medir la distancia entre nuestra casa y la tienda más cercana, usamos unidades de medida como metros, kilómetros o el número de pasos que nos separa de nuestro destino. Para comprar mercancías usamos unidades de medida o de cuenta como los pesos mexicanos, dólares estadounidenses o rupias si estuviéramos en la India. El dinero como unidad de cuenta, nos dice el manual de economía, nos ayuda a asignarle un valor a las cosas, lo que llamamos precios de los bienes y servicios. Así, por ejemplo, si un kilo de jitomate tiene un precio denominado en pesos mexicanos, igual lo tiene un par de zapatos, un auto o una casa. Y esta función de unidad de cuenta facilita una vez más el comercio y nos permite hacer cuentas y buscar equivalencias. Las unidades de medida, como los pesos, los dólares o los euros, ayudarían a nuestros mejores amigos, el panadero y el cervecero, a no hacerse bolas a la hora de intercambiar sus productos. Y en lugar de pensar cuántas piezas de pan son equivalentes a un tarro de cerveza, la función de unidad de cuenta del dinero les ayudaría a encontrar un común denominador entre sus productos. Si una pieza de pan vale 10 pesos y un tarro de cerveza tiene el precio de 40, el intercambio se realizaría a razón de 4 panes por un tarro de cerveza. Fuera de balance. Hola, buenos días. Mi nombre es Gerardo Ruiz. Soy estudiante de la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. Y por dinero creo que se puede definir o entender qué es el dinero mediante las funciones que cumple y pues son 3 funciones. Un medio de cambio, el cual pues permite y facilita el intercambio de productos sin necesidad del trueque. Una unidad de cuenta, lo cual pues permite que se pueda expresar el precio de los productos en una cierta unidad común o en un acuerdo entre partes. Y una reserva de valor, que pues básicamente esto permite mantener el valor al menos durante cierto tiempo. Hola, soy Sam Bernheim Ferguson, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Economía. Y respondiendo a la pregunta sobre qué es el dinero para mí el dinero es, sí es un término de intercambio, como dicen los clásicos, pero es más, ¿no? Como Keynes explica al decir la preferencia por la liquidez. Yo creo que es la forma más pura de cómo se mide el valor, ¿no? El valor no se mide en hectáreas, no se mide en horas trabajadas, se mide por dinero. En riqueza hablamos en dinero, en dólares, en pesos, no hablamos en hectáreas, no hablamos en gramos. Así que es esa máxima de valor, yo creo, esa máxima de medición de valor, eso es el dinero. Además sirve para, obviamente, transacciones, sí. Es en lo que medimos la riqueza, en lo que medimos muchas cosas en nuestra economía. Y es lo único tangible, además. Los bonos pueden perder valor, todo, pero el dinero es el que se mantiene, ¿no? El efectivo es rey. Hola, soy Diego González Morgado, estudiante de Economía en la Facultad de Economía de la UNAM. El dinero no es solo un papel o una cifra en nuestra aplicación de banca digital. Es una relación social construida históricamente bajo condiciones específicas del capitalismo. Es la respuesta organizada a ciertas necesidades del sistema, como producir, intercambiar y acumular. El dinero tiene 3 funciones fundamentales: servir como reserva de valor, ser una unidad de cuenta y funcionar como un medio de pago. Pero desde una visión heterodoxa como la teoría monetaria moderna, el dinero es también una institución política. Nace como crédito y se distribuye según ciertas relaciones financieras. Hoy en día, el dinero es también crédito, y quien lo otorga prioriza las ganancias financieras por sobre todo. Comprender esto es fundamental. El dinero no es neutral y ha moldeado ciertas relaciones estructurales de la economía global. Fuera de balance. Hasta ahora hemos visto que el dinero tiene 3 principales funciones, de acuerdo con lo que nos dicen los textos de economía tradicionales. El dinero funciona como medio de cambio, funciona también como reserva de valor y finalmente como unidad de cuenta. Sí, justo lo que estamos retomando aquí es básicamente la lectura tradicional de los
libros y manuales de economía, que no es realmente la que queremos resaltar en este programa. Y que tampoco es una definición explícita de lo que es dinero, es decir, se habla de las funciones del dinero, pero jamás nos están aportando una definición concreta de qué es el dinero. Sí, básicamente nos estamos quedando con una lectura muy corta. Creo que se ha complejizado mucho desde otras lecturas más de la historia, desde la antropología económica, que en realidad el trueque no fue el punto de partida del origen del dinero y que el dinero tiene otras funciones más allá del simple intercambio de productos, que tienen que ver más con una cuestión social, histórica, incluso del mismo funcionamiento de las comunidades. Claro, es decir, existen otras formas de dinero desde antes y valdría la pena preguntarnos si no es el intercambio exclusivamente la razón por la que usamos el dinero, ¿dónde queda la producción? Es decir, si volvemos a nuestros amigos, el panadero y el cervecero, estaríamos pensando que ellos producen absolutamente todo lo que circula en la economía. Claro, como si son ellos los únicos productores de cerveza y de pan en la colonia o en la sociedad en cuestión, o compiten con otros productores en condiciones igualitarias o en desventaja, y eso ya complejiza muchísimo más la discusión sobre el dinero. Incluso si ellos lo hacen por sí mismos o tienen que conseguir trabajadores para que puedan ayudarle a cumplir con todas las tareas, es decir, hay muchas otras razones que están vinculadas con el uso y el origen del dinero. Desde una perspectiva más amplia del análisis económico, el uso del dinero tiene implicaciones sobre cómo, cuánto y dónde se produce y se consume. Para algunos economistas, el intercambio no puede estar separado de las condiciones de producción, las formas de trabajo o los ingresos que perciben las y los trabajadores. Desde una visión crítica, por otro lado, algunos han encontrado en el concepto de economía monetaria de producción la síntesis del circuito económico completo, desde la producción, pasando por la distribución y finalizando con el consumo. Y no se centra únicamente en esta última fase, el consumo que realizan el conjunto de individuos de acuerdo a, por supuesto, sus gustos y preferencias. E incluso el dinero tiene mayores implicaciones sobre nuestras sociedades que solo las meramente económicas. Para algunos estudiosos, el dinero es ante todo una relación social. Y esa sí que es una definición del dinero. El dinero es producto de nuestra interacción con otras personas en el espacio o lugar donde habitamos y nos desarrollamos. Pero es importante pensar si somos trabajadores, empresarios o inversionistas, el lugar geográfico donde habitamos y el tiempo o la historia de nuestras sociedades. No es que el dinero surgió cuando el trueque encontró sus límites. El dinero como relación social siempre ha estado presente y ha formado parte de la historia de la humanidad, tomando diferentes formas y otorgando distintos atributos a quienes lo poseen o no cuentan con él. Y estos atributos no solo son económicos como la riqueza o la pobreza, también son atributos culturales como el prestigio o el desprestigio, el estatus social o el poder. Estas cualidades que otorga el dinero, así como sus formas y representaciones, han ido cambiando con el paso del tiempo, de la misma manera en que las sociedades también han cambiado. Comencemos por discutir sobre las formas, entonces, que ha tomado el dinero. En sociedades como la de los antiguos mexicas, el dinero tenía su representación en el cacao, en las plumas de colores de diferentes aves. Para la sociedad europea de la era feudal, la sal, por ejemplo, fue utilizada como dinero por sus cualidades para conservar algunos alimentos. O también, el dinero ha sido representado por perforaciones sobre piedras en algunas islas de la Micronesia del Océano Pacífico. Más recientemente, sobre todo a partir de los siglos XII y XIII de nuestra era, el dinero ya ha sido entendido por su contenido en metales preciosos como el del oro y la plata. En la búsqueda y apropiación de dichos metales se cometieron actos atroces de violencia en todo el continente americano, pero también en África, Asia y en todos aquellos lugares que tienen un pasado colonial o que comparten un pasado colonial. En la actualidad, el dinero ha tenido la forma de monedas hechas de otras aleaciones metálicas como el aluminio, el zinc o el cobre, pero también son trozos de papel y plástico o incluso tarjetas bancarias. Y si bien todos esos ejemplos siguen siendo diferentes tipos de dinero físico, es decir que se pueden tocar, palpar y también almacenar bajo el colchón o incluso en una alcancía, durante los últimos años se han desarrollado ya otras formas de dinero vinculadas con el ámbito digital,
a través de teléfonos celulares, computadoras o grandes procesadores informáticos que mantienen toda una serie de registros digitales, como es el caso de las criptomonedas. Es decir, existen diversas condiciones históricas y geográficas de nuestras sociedades que han estado estrechamente vinculadas con las formas de dinero que usamos, lo cual nos demuestra que no necesariamente el dinero puede ser una mercancía o algo físico, algo que se pueda palpar o sostener con las manos, como un trozo de papel, un lingote de oro o el cacao. El dinero también puede ser, y de hecho, hoy en día es sobre todo un registro contable, al cual accedemos a través de nuestra aplicación bancaria, con el celular, al abrir una cuenta de depósito en algún banco o a través de una tarjeta de crédito. Y es con estas formas de dinero contable que podemos realizar nuestras transacciones diarias sin hacer uso del dinero físico. Esto nos enseña que el dinero es también un registro de deudas. El dinero escritural o dinero deuda, que se registra de manera contable, siempre ha sido parte de la humanidad. Hay datos en la historia de sociedades como Mesopotamia que desde hace más de 5.000 años ya registraban las transacciones de compraventa que se realizaban con instrumentos como cincel y martillo sobre bloques de piedra. Si el criador de bovinos intercambiaba uno de sus ejemplares con el productor de trigo, el pastor registraba en uno de sus trozos de piedra el adeudo por una determinada cantidad de trigo que el agricultor estaba obligado a pagar cuando llegara el tiempo de la cosecha. Esto nos demuestra que las deudas y su registro han sido históricamente una forma de dinero que no pasa necesariamente por el dinero como mercancía. O para decirlo más claro, no solo los billetes y las monedas son dinero, las deudas y el crédito son formas de dinero también. Y de hecho, son la forma más abundante de dinero que existe en nuestra sociedad. Esto que denominamos dinero-deuda ha sido una de las formas más comunes para realizar transacciones económicas desde tiempos inmemoriales, y su vínculo económico no solo pasa por el consumo individual y el intercambio de mercancías, también tiene implicaciones relevantes sobre la producción y la distribución. El análisis del dinero como deuda es una parte fundamental de las relaciones sociales y económicas que nos ayudan a descolocar el análisis económico del simple consumo de mercancías y nos conducen a pensar en condiciones de producción y distribución. Una de las mejores referencias de lo que sería el dinero como deuda la encontramos en las tarjetas de crédito. Ya sea que las emita un banco o una tienda departamental, el otorgar una tarjeta de crédito a alguien es creación de dinero deuda, que le permite al dueño de la tarjeta acceder a bienes y servicios sin la necesidad de utilizar los billetes y las monedas en el momento de realizar las transacciones. Vamos a suponer que un banco te ofrece una tarjeta de crédito con una línea de hasta 15,000 pesos. Para empezar, habría que decir que el banco emisor no necesita de ningún tipo de respaldo como reservas de oro u otra forma de reserva como depósitos para poder generar o producir un crédito nuevo. Basta con la disposición de alguien a endeudarse y algunas veces un buen historial crediticio para que se pueda emitir una nueva tarjeta de crédito. Una vez que la tarjeta está en tus manos, bien podrías cruzar la calle y entrar a la primera tienda o restaurante que se te cruce y, si lo quisieras, vaciar en ese momento tu tarjeta de crédito. Todo eso sin la necesidad de mediarlo por billetes y monedas. Lo que esto demuestra es que el dinero deuda es emitido por los bancos, tiene la capacidad de proveer al usuario o prestatario de un poder adquisitivo del que no contaba en un primer momento, al mismo tiempo que el usuario se vuelve un deudor de la institución que otorgó el crédito. Como dijo Sor Juana, poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas. Fuera de balance. Una característica más del dinero como relación social es su vínculo con el Estado o con la comunidad. Algunos autores han planteado que el dinero es ante todo un ente estatal o criatura del Estado-nación, porque se produce dentro de un determinado territorio y es ahí donde encuentra valor. Y si bien el uso del dinero es mucho más antiguo que el surgimiento de los estados nacionales, en la actualidad las relaciones entre formas de dinero y su emisión tienen un vínculo estrecho con las naciones como organización social y política. Ya sea que se hable de un estado nacional como México, el estado colombiano o de la República Popular China,
de dinero físico como las monedas y billetes o de registros escriturales y contables de deudas como el dinero deuda, la emisión y aceptación del dinero necesita de la validación del gobierno o de las autoridades sociales. Al final, es el gobierno mexicano, sus autoridades y sus leyes quienes harán cumplir las obligaciones de deuda o estamparán su sello sobre el dinero físico, con la finalidad de otorgar validez en un determinado territorio nacional y así garantizar su aceptación entre las personas y por lo tanto su circulación de mano en mano. Sea en monedas metálicas como en la antigua Roma, que se tenía impresa la cara del César, con la finalidad de garantizar su validez, o por medio de un grabado nacional sobre los billetes y monedas actuales. A través del establecimiento de leyes y garantía de las autoridades, el carácter político del dinero es también una característica fundamental para entender su funcionamiento y el rol que va a desempeñar en nuestras sociedades. Incluso algunas autoras y autores plantean que si usamos un tipo de dinero respaldado por el Estado es porque tenemos la necesidad de pagar impuestos en un tipo de dinero que solo el gobierno puede decidir cuál es. Al ser el dinero una relación social, también ha estado asociada a la cultura de las sociedades, a un cuerpo de valores, virtudes y desvirtudes, a un estatus social o incluso a las ideas de frivolidad y despilfarro. Pero sobre todo, hablar de dinero es hablar de poder. Porque el dinero también es poder. Es una de las razones por las que nuestras sociedades son tan desiguales. Nadie podría negar entonces que quien tiene más dinero en una sociedad desigual tiene más poder. Y nos referimos no solo al poder de compra, lo que los economistas llamarían como el poder adquisitivo, sino también al poder asociado con el estatus que otorga este poder de compra, un lugar más privilegiado dentro de la sociedad. Es por eso que el dinero y su acceso debe darse a través de ingresos justos y una distribución eficiente del ingreso por medio de la recaudación de impuestos. Esto, pues, con la finalidad de cerrar cualquier tipo de brecha social, ya sea de clase, género o etnia. Una condición incuestionable para la construcción de sociedades más democráticas y más justas. Entender que el dinero puede tomar diversas formas corrobora el hecho de que este es producto de la interacción social, la cual siempre ha necesitado del consenso o el establecimiento de acuerdos bajo la existencia de un ente gubernamental que haga respetar las reglas del juego o el diccionario para definir lo que es y lo que no es dinero, como dijo algún día el economista británico John Maynard Keynes. Y si el dinero es también una deuda, en sociedades como la nuestra, que es jerárquica y desigual, esto implica que haya deudores y acreedores, estableciendo relaciones de poder a partir del dinero. Es por eso que reiteramos, debe democratizarse no solo el acceso al dinero, también es necesario democratizar su entendimiento, una vez más sin importar condiciones de clase, género, etnia o incluso nivel de estudios. El dinero, aunque tema intrincado y con muchas aristas, no se trata de un tema exclusivo para eruditos y profesores de economía de estas grandes universidades. El tema del dinero nos compete a todas, todes y todos. Y como diría el economista John Kenneth Galbraith, una discusión sobre dinero entraña una gruesa capa de encantamiento sagrado. Esto es, en parte, deliberado. Los que hablan de dinero y enseñan sobre él y se ganan la vida con él, adquieren prestigio, estima y ganancias pecuniarias de una manera parecida a como los adquieren un médico o un hechicero al cultivar la creencia de que están en relación privilegiada con lo oculto, de que tienen visiones de las cosas que no están al alcance de las personas corrientes. Aunque profesionalmente remunerador y personalmente provechoso, esto es también una forma conocida de fraude. Nada hay en el dinero que no pueda ser comprendido por una persona razonablemente curiosa, activa e inteligente. Libros con valor agregado. Para finalizar este episodio, queremos invitarles a revisar algunos textos y artículos que les pueden ayudar a entender el tema del dinero, así como nos han ayudado a nosotros. Uno de los textos básicos es justo de John Kenneth Galbraith. Es un texto que está titulado Money, o Dinero, así simplemente. Y en este texto el autor, de una manera fácil, con un lenguaje ameno, nos invita a leer diferentes formas o caretas del dinero a lo largo de la historia. La verdad es que es completamente recomendable, Andrea. Muy interesante esa recomendación, Dani. Por otro lado,
A mí me gustaría recomendar el libro de David Graeber, En Deuda, una historia alternativa de la economía. Él es fue un antropólogo anarquista que pone en el centro de la discusión a la deuda, justo como lo vimos en el episodio, como una relación social que produce pues relaciones de poder, y en realidad tiene una lectura alternativa también de todas estas funciones de las que ya hablamos sobre el dinero. Y por otro lado, también creo que es importante incluir el tema del género y cómo atraviesan las finanzas al tema del género. Y quiero recomendar el libro ¿Quién le debe a quién?, coordinado por Silvia Federici, Verónica Gago y Lucy Caballero, que no hace más que una recopilación de ejercicios de desobediencia financiera y alternativas al dinero. Otro imperdible en temas del dinero, también economista del Colegio de México, Alejandro Nadal. Él era un escritor recurrente en el periódico La Jornada, que tenía una columna de opinión. Si ponen el nombre de Alejandro Nadal en algún buscador, van a encontrar muchas notas respecto al dinero. Yo particularmente les recomiendo Las consecuencias económicas del dinero endógeno y Creación monetaria y señoreaje de los bancos privados. Fuera de balance. Esperamos que el episodio de hoy les ayude, como a nosotras, a quitar el velo que existe sobre el dinero y sus implicaciones para la vida diaria. Agradecemos que nos hayan acompañado en este primer capítulo de Fuera de Balance, un podcast de economía para todas, todos y todes. Si les gustó el episodio, compartan, den like, suscríbanse y, por supuesto, activen la campanita. Les esperamos en una próxima edición. Gracias. Este podcast es producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en colaboración con la red FIM, exclusivamente con fines educativos. Conducción a cargo de Daniel Mirón y Andrea Rodríguez. Guión y edición, Daniel Mirón. Producción ejecutiva y dirección, Mónica Meireles y César Duarte. Supervisión académica, Alicia Girón y Patricia Rodríguez. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.